Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a las 2 de la tarde todos los días en nuestro programa. Básicamente, medicina, ciencia basada en la evidencia, con un fin básicamente de prevención. Estamos en nuestro consultorio ginecológico. Y el día de hoy nos acompaña mi buena amiga, la doctora Eva Obregón, médico ginecóloga, para hablar de un problema de salud nacional, de un problema además que tiene muchísimo que ver con la prevención y la información consciente de las personas, a partir especialmente de cierta edad. Nosotros nos referimos cuando hay enfermedades, muchas veces acerca de la transmisión de las enfermedades. Lo más frecuente y lo que hemos vivido hace poco ha sido con la pandemia del COVID, donde nosotros nos podríamos contagiar a través de las micropartículas o las gotitas o la saliva o una tos o un estornudo. Es una vía de contaminación. Hay otra vía de contaminación que puede ser, por ejemplo, el uso de agujas hipodérmicas que no están adecuadamente esterilizadas. Existe también oro fecal, por ejemplo, otro tipo de transmisión. Nos vamos a referir ahora a algo básicamente ginecológico, ginecobstétrico y urológico, porque nos vamos a referir acerca de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Es un mecanismo de transmisión de enfermedades? Absolutamente sí. Y existen enfermedades bien específicas que se transmiten por vía sexual y que son prevenibles en su inmensa mayoría. Así que el tema de hoy es sumamente interesante para la familia y para aquellas jóvenes, hombres, mujeres, niñas que están en la casa, para que sean manejadas por sus padres y aprender de esto para no transmitir ni contagiarse enfermedades a través de la vía sexual. Disculpa por la larga introducción, Eva, bienvenida, muchísimas gracias, doctor Obregón. Muy contenta, realmente este es un motivo de una conversación larga y franca que tenemos que tener con nuestros hijos todos. Y hablando de enfermedades de transmisión sexual, sabemos que hay parásitos, hay virus y hay bacterias. Y como su nombre lo dice, se contagia uno en una relación sexual, de varias maneras en realidad, por fluidos vaginales, por fluido del semen y seminal y por contacto directo piel a piel. Entonces, para dar unos pequeños ejemplos, tenemos que entender que hay algunos, uno en especial, que es el virus de papilomas humano, que no solamente va a enfermarnos, sino que es una probabilidad de darnos después cáncer. Y has mencionado algo muy importante, la prevención, porque si tenemos unas conductas que nos ayuden a prevenir esto, no solamente vamos a prevenir la enfermedad, sino la probabilidad de cáncer, que es tan importante. De acuerdo. Yo recuerdo que antes se hablaba como un máximo proceso de transmisión sexual enfermedades como la gonorrea, la sífilis. Esto cambió a partir del año 80-81, cuando vino el SIDA, que nos cambió el chip a muchísimos. Antes, con 2 antibióticos, teóricamente te curabas, pero después te morías. Y eso vino a raíz del VIH y los contagios como una enfermedad de transmisión sexual. Pero hay enfermedades, por ejemplo, digestivas, como la hepatitis, especialmente la hepatitis B, que se transmite por relaciones sexuales. Y por sangre. Y por sangre. Entonces, amigos, estamos hablando de una vía de transmisión. Y hay ciertas enfermedades que nos gustaría, porque lo ha dicho perfecto la doctora, parásitos, virus, hongos y bacterias, que se transmiten por vía sexual. Por favor, doctora, ¿nos podría hacer, no quiero que en un listado, pero más o menos, qué es lo que una niña, una chica tiene que saber? Bueno, primero creo que lo más importante es cómo tratar de prevenir, ¿no? Primer punto, tratar de retrasar el inicio de relaciones sexuales. Porque nosotros estamos muy jóvenes, antes de los 18 años, en el cuello del útero todavía no está maduro y no es capaz de resistir las agresiones de justamente las bacterias, los virus y los parásitos. Esa es la primera manera de prevenir. Segundo,
tratar de disminuir o restringir el número de parejas sexuales. Estamos hablando tanto para él como para ella, porque el varón también tiene enfermedad de transmisión sexual y también lo transmite. Número 3, en el caso específico de papilomavirus humano, acudir al tema de esquema de vacunación, porque eso no solamente va a prevenir enfermedad de transmisión sexual, sino también cáncer. Se ha visto que las pacientes que fuman tienen más probabilidad de tener enfermedad de transmisión sexual, y dentro de ellas una tan fuerte y tan conmocionante en los años 80 y todavía es mortal, que es el SIDA. Claro que ahora existen tratamientos que nos ayudan a tener una vida de calidad, ¿no? Pero la idea es prevenir, no tener el problema en casa. De acuerdo. Muchas de estas enfermedades además a veces pasan completamente desapercibidas, doctora. Exacto. Hay una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis, que no te va a doler, no te vas a enterar que estás enferma, pero resulta que después cuando buscas embarazo, no sales embarazada. ¿Y qué pasa? Esta bacteria atacó la trompa del útero y están cerradas y no permite que pase el óvulo y no te logras embarazar. Son asintomáticas. Son asintomáticas. Entonces, y además uno, sin saberlo, está exponiendo a sus parejas sexuales porque se transmiten. Ese es otro tema importante. Es correcto. Anecdóticamente te contaré, ¿no? Tuve una paciente hace muchísimos años en un hospital donde trabajaba, en la maternidad de Lima, que llegó con un cáncer de cuello del útero avanzadísimo. Lastimosamente, la realidad es que no se hace en su Papá Nicolau como debe de ser anualmente, y llegó con un estadio muy avanzado. Y después, haciendo la anamnesis de la paciente, resulta que la esposa anterior de ese caballero también había tenido cáncer de cuello del útero. Entonces entendamos que es una enfermedad de transmisión sexual y el transmisor fue el esposo a las dos parejas sexuales que tuvo. Otras enfermedades tienen que ver, por ejemplo, con temas de la piel, y últimamente estamos viendo a través de la televisión secuelas de, por ejemplo, el herpes virus. El herpes, aunque parezca mentira, es una de las enfermedades más diseminadas en el mundo a partir del contagio sexual. Hace muchos años pensábamos que el herpes 1 solamente brotaba en la boca y que el herpes 2 solamente brotaba en genitales. Pero ahora, por las prácticas sexuales, básicamente hablamos, por ejemplo, de sexo oral, pues puede haber herpes 1 abajo y al revés, el herpes 2 puede ocurrir arriba. Entonces, cuando una paciente tiene las lesiones típicas de herpes, que son como un racimito de uvas de vesículas chiquititas, y cuando se rompen estas son sumamente dolorosas, pues hay que hacer descarte de los dos tipos. Y no solamente ver la inmunidad antigua, que le llamamos nosotros la tipo G, sino la actual, la tipo M. Doctora, ¿el preservativo funciona? Sí, funciona, pero no es total, porque ayuda muchísimo a disminuir la enfermedad de transmisión sexual, y el mensaje que siempre doy a todas las mujeres que van a la consulta es: úsenlo sí o sí, a pesar de que están usando un método anticonceptivo, porque lo están usando para prevención de la enfermedad de transmisión sexual, pero no cubre todo. Y por lo tanto, como hay un contacto piel a piel, por ejemplo, en el pubis, se podrían contagiar, por ejemplo, de papilomavirus en piel, y los famosos condilomas. Y también no nos olvidemos que existen otras cosas, por ejemplo, los parásitos tipo ladillas, que también se pueden contagiar. Por supuesto, esos piojitos que pueden salir en la cabeza pueden salir en el pubis, ¿no es cierto? Pubis. Y ese es un tema que hasta ectoparásitos también son enfermedades de transmisión sexual. Y acá hay un tema súper importante, que es la prevención. En todos los centros de salud existe esta charla. En todos los centros de salud. Y ahí se manejan a través de obstetrices, de personal de enfermería altamente especializado. Si usted vive por esa zona, solicite reunión para que le puedan hablar con propiedad acerca de una y varias de estas enfermedades de transmisión sexual, que es solamente otra vía más de contagio de enfermedades. Yo explico con toda claridad a una paciente: cuando tú aceptas a alguien en tu vida, sería buena idea que esa persona venga con unos resultados listos para saber qué enfermedades tiene o no tiene. Igual ella para con él, como es ejercer la sexualidad de manera responsable. Eso sería el mundo ideal, ¿de acuerdo? Y también el mundo ideal sería que sea una monogamia de los dos lados, o sea, que los dos sean fieles mutuamente. De eso se trata, es la base de la familia es la base, la célula fundamental de la sociedad, y el respeto a las relaciones entre una pareja tiene que ser
mutuo, constante y permanente. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. Gracias, doctor Obregón. Gracias. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Estando en nuestro consultorio de cirugía plástica, hoy día nos vamos a referir a una cirugía que antes se le decía levantar o jalor, se jaló la cara. Bueno, la palabra en inglés es lifting y lo vamos a ver gracias a nuestro buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico, que nos recibirá en su casa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro programa. Estamos en la Clínica La Belleza con el doctor César Calderón para hablar de un programa que ya nos habíamos comprometido y se trata de lo que es el mini lifting facial. Para entender lo que es un mini lifting, nos gustaría primero que nuestro buen amigo el doctor César Calderón nos explique lo que es un lifting facial, que es la cirugía clásica tradicional, lo que antes decía, le jalaron la cara. Exactamente. Cuéntanos, por favor. La estiradita que le dice. Sí, bueno, siempre todavía sigue en boga el tratamiento del lifting facial o el manejo del lifting facial para envejecimiento, sobre todo del tercio medio e inferior de la cara. El lifting facial completo, obviamente, generalmente son incisiones, ¿no?, que son alrededor de la oreja y atrás de la oreja, de tal manera que me permita decolar y trabajar tanto la parte facial como la parte del cuello. El lifting facial completo, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen indicaciones de tratamiento facial y tratamiento de cuello por envejecimiento, de tal manera que no podemos obviar el lifting facial completo, de tal manera que nos pueda abordar nosotros el cuello y podamos rejuvenecer el cuello. Pero existen pacientes que están todavía relativamente jóvenes, pero ya han envejecido solo el tercio inferior de la cara. Entonces, cuando el paciente tiene un envejecimiento del tercio inferior de la cara, yo todavía le puedo proponer hacer un mini lifting facial. Pero el mini lifting facial, ¿en qué consiste? En una pequeña incisión, ¿no?, en la patilla, por delante de la oreja, hasta el lóbulo nada más, de tal manera que en esa zona me permite traccionar los tejidos de tal manera y sacar exceso de piel, de tal manera que pueda rejuvenecer solo el tercio inferior de la cara sin afectar mucho el cuello. El cuello a veces puede mejorar ligeramente, pero no es lo que comúnmente proponemos, porque el mini lifting generalmente, mini lifting que yo realizo, generalmente me ayuda para mejorar el tercio inferior de la cara. ¿Quiénes están indicados para este tipo de tratamiento? Generalmente son pacientes entre 45, generalmente, no siempre, entre 45 años y 55 años, ¿no? Porque ya después de los 55 años... Ya no hay esa textura que se necesita, ¿no? Claro. Esos tejidos que se necesitan para hacer el mini lifting. Y tienes que optar por un lifting completo. Completo, obviamente. Entonces, hay pacientes que yo les indico lifting completo, incluso, pero si hay algunas excepciones, hay pacientes de 60 años muy bien conservados, ¿no?, que obviamente solamente el cuello lo tienen leve a moderadamente envejecido, pero no es mucho, pero quieren una recuperación rápida y les puedo optar por el lifting facial, mini lifting facial, de tal manera que se pueden beneficiar. ¿Quiénes se pueden beneficiar también con el mini lifting facial? Aquellos pacientes que alguna vez hicieron lifting facial completo, el cuello está adecuado, solamente hay un pequeño envejecimiento y opto por hacerle un mini lifting facial. Estoy hablando de pacientes que ya se hicieron... ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre lo que te toma a ti? Cada cirujano se toma su tiempo. Yo nunca he sido de que el más rápido es el más capo, nunca, nunca, nunca. A mí nunca, no tiene nada que ver. Lo que sí, ¿cuánto tiempo en tiempo quirúrgico demora un mini lifting versus un lifting completo? Un lifting completo va entre 2 horas y media a 3 horas y media, más o menos, en promedio. Un mini lifting facial puede durar de 1 hora y la recuperación es mucho más rápida, mucho rápida en el mini lifting. Obviamente, el mini lifting porque es más pequeño, menos riesgo de sangrado, menos riesgo el postoperatorio es mucho más rápido, entre otras cosas. ¿Te puede hacer, por ejemplo, un mini lifting que no ha tocado cuello y asociarlo a eso a una
lipo de papada, o no sé si tú trabajas con hilos, por ejemplo. Hay ahora unos hilos especiales que no son esos famosos hilos rusos, sino son unos hilos de un material reabsorbible también que producen tensiones y de colágeno, ¿no? Esto es... Se puede complementar. Yo generalmente en mi práctica privada trato de hacer las cirugías en sí, cirugías. Hay algunos colegas que sus cirugías, sus mini lifting, los pueden asociar con hilos. Yo generalmente no necesito utilizar hilos porque hago bastante tracción en las partes profundas, como por ejemplo en el smash. Lo trato de traccionar primero, que está asociado y pegado a los músculos, los tracciono a través de puntos de plicaturas o de suturas, de tal manera que muchas veces no necesito los hilos. Y aparte hago la tracción y resección del exceso de piel. Entonces, complementando esos dos tipos de vectores, ya tengo una mejora bastante mejora con los pacientes. No necesito muchas veces los hilos. El postoperatorio de un mini lifting, hay algunas indicaciones especiales. Tengo entendido que algunos colegas, por ejemplo, indican bolsas de enfriamiento o una toallita con hielo o algo en particular. ¿Hay truquitos que le comentes al paciente? Cada uno maneja a sus pacientes, cada cirujano maneja a sus pacientes de lifting o mini lifting de acuerdo a su experiencia, siempre cuidando que no se infecte, que no se complique, que no sangre, entre otras cosas. Yo particularmente, como el mini lifting, el decolamiento no es tan grande como el lifting facial, simplemente les colocamos un algodón húmedo el primer día, con una venda muy suave, solamente para sostener el algodón, y no hacemos mucha compresión porque no tenemos riesgo al sangrado, ya que como el área de decolamiento es pequeña, hacemos una cauterización minuciosa y la palabra, como los cirujanos, prolija, una cauterización prolija, de tal manera que el riesgo de sangrado es mínimo. Puede haber, sí, pero es muy mínimo, de tal manera, ¿por qué? Porque el decolamiento es menor. Entonces, simplemente le pongo una venda 2 a 3 días, le cambiamos la venda húmeda el primer día, con algodón seco luego, con una vendita suave, 2 días más, y para nosotros es bastante suficiente para un postoperatorio adecuado, sí. A diferencia del lifting que incluye su semana, ¿no? Su semana y media. Sí, la lifting generalmente de 5 a 7 días, los pacientes están todavía con el postoperatorio, claro. Una de las cosas que hay que explicarle siempre a los pacientes, especialmente de cirugía plástica, que el proceso de cicatrización no es algo que se da de un día para otro. Claro. O sea, tiene un proceso y eso es parte del consentimiento informado y es parte de la información que usted le tiene que pedir a su médico. Claro, nosotros como cirujanos plásticos sabemos que lo que nos juega en contra es la capacidad de cicatrización individual de cada paciente. Sin embargo, nosotros tratamos de ahondar un protocolo asumiendo que la cicatrización no es tan buena. Por ejemplo, una de las cosas importantes para los liftings faciales es que la tensión que exista en la piel, después de haber hecho las resecciones de piel y otras cosas, sea mínima, de tal manera que no haya tensión. Es fundamental, esto nos enseñaron siempre, sutura sin tensión. Exactamente. Afrontamiento. Un afrontamiento. Afrontamiento, que no es lo mismo que la tensión produce más cicatriz, aunque uno diga que está mejor amarrado, ¿no? Hay gente que... La cicatriz es un fenómeno de compensación frente a un estrés. Por ejemplo, si tienes mucha tensión, la piel va a reaccionar a esa tensión. Entonces nosotros como cirujanos plásticos sabemos cómo manejar. Y ahí están los materiales de sutura, que también afortunadamente la calidad de los materiales de sutura, la calidad de cicatrización individual, vale la pena tomar todas esas aristas en la conversación que uno tiene con los pacientes y dar las expectativas reales, ¿no? A cada uno de ellos, para que el paciente luego no se sienta decepcionado, al contrario, agradecido, que de eso se trata. Exactamente. Muchas gracias, César, muy amable. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar también para agradecer a todo el personal de la Clínica La Belleza por habernos recibido acá en estos bloques que hemos grabado en tu clínica y por la gentil atención. No, gracias a ti también por compartir con nosotros momentos lindos acá
en nuestra clínica. Es un orgullo tenerte acá también, Tony. Muchas gracias, un orgullo para nosotros, tu amistad, y muchísimas gracias a los chicos que han venido a trabajar hoy día fuera de estudios, y muy contento porque esto lo queremos repetir. Vamos a ver si lo repetimos para ver algún procedimiento especial, algo que nos puedas enseñar. Cuando quieras, Tony. Están invitados los chicos y todos. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias, doctor César Calderón, cirujano plástico. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Gracias por habernos recibido, además, en la clínica. Nosotros regresamos con más de este programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias, Perú, por recibirnos en su casa. Hoy día estamos en nuestra consulta geriátrica. La consulta con nuestra amiga geriatra, la doctora Soledad Pérez del Hospital Santa Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, para tocar un tema súper importante, que es la actividad física en el adulto mayor. Y acá yo tengo que decir que la cultura de la actividad física no es algo que corresponda al adulto mayor en realidad, sino es, como dije, una cultura de vida. El hecho de no haber hecho ejercicio durante la juventud, la infancia, la adolescencia, la madurez, la adultez, es un demérito para cuando uno es un adulto mayor. La cultura deportiva, la cultura física, caminar, airearse, liberarse, también endorfinas en nuestro cuerpo, desestresarnos a través del deporte, es importantísimo, yo diría vital, para tener una adultez saludable. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Efectivamente, el ejercicio físico viene a ser un hábito muy necesario para conseguir la salud en el ser humano. Persona que no se mueve es como el agua del río. No se mueve, se estanca, se enferma. Totalmente. Entonces, la salud es movimiento. Las células internamente, aunque no las veamos, están en movimiento. La sangre está en movimiento, los pulmones están en movimiento, todo nuestro cuerpo está en movimiento. A veces nosotros procuramos estar quietos, pero nuestro cuerpo se mueve internamente. Falta moverlo un poco más externamente, porque eso nos lleva a ser más saludables. Totalmente de acuerdo. Yo puse en un trabajo hace muy poco también la diferencia entre un arroyo, un riachuelo y un charco. ¿No? O sea, eso es. Alrededor del arroyo hay plantas, hay arbolitos, hay vida. Y en el charco hay zancudos, mosquitos y suciedad. Y eso es lo que sucede. El movimiento es importante, y no solo el movimiento, sino también la tonificación. Si no tenemos tono, nos volvemos malagua, nos volvemos gelatina. Y eso es un problema, porque además es una reserva proteica para el futuro. Sí, pues los músculos del ser humano tienen memoria. Muchos pacientes vienen y me dicen, yo he sido medallista mundial de natación. Yo tengo mi récord de haber participado en tal o cual deporte. Y ahora, no, ahora ya para qué. ¿Cómo ya para qué? Es importante para mantener la salud. Necesitamos movernos. Necesitamos tener actividad física dentro de casa y fuera de casa. Dentro de casa muchas mujeres tienden a hacer actividades de limpieza, cocina, que están bien porque es parte de su rutina, pero no incluye un deporte fuera de casa, que es importante, es distinto. Cuando uno sale fuera de la casa a caminar en el parque, tiene la zancada, es decir, el paso más largo. Entonces tiene mejor actividad física. Además, el hacer el ejercicio en un parque hace que uno inhale el oxígeno proveniente de los árboles. Y solo ver el color verde de la naturaleza nos ayuda muchísimo a liberar endorfinas, sumado a la actividad física que estamos realizando. Entonces, nos va a beneficiar. Si no podemos hacerlo porque está lloviendo, porque hace mucho calor, por cualquier eventualidad, pues tenemos una radio, tenemos música y podemos movernos en la casa. Pero tenemos que movernos. Así como tenemos tiempo para comer, tiempo para dormir, debemos darnos y exigirnos tiempo para hacer ejercicio físico.
Totalmente de acuerdo, doctora, y me ha hecho recordar lo que dijo acerca de la zancada. Conocí a un profesor de geriatría también, que decía, dime, miro cómo marcha y yo te digo cómo está su salud. Si me permite la cámara, por favor, quisiera hacer un pequeño experimento. Me voy a poner de pie un segundito, porque una persona de la misma edad puede caminar así y otra persona de la misma edad puede caminar así. Solamente mirando la marcha de una persona te das cuenta su estado físico actual y de salud. Y eso depende de no abandonar la actividad física. Sí, entonces la actividad física va unida también a lo que mencionaba, el tipo de calzado. Ajá. Porque personas me dicen, yo camino todo el día, ¿pero dónde? Ah, por el trabajo camino vendiendo. Pues, ¿con qué calzado? ¿Con qué ropa? ¿Con qué peso? Porque es distinto caminar en un parque con zapatillas, buzo, ropa suelta, respirando oxígeno, que ir a caminar a la avenida Bancay y cargar bolsas del mercado y apurado y con una postura que le va a hacer daño. Eso no es ejercicio. Es una actividad física que lastima las articulaciones. ¿Cuánto tiempo se debe dedicar teóricamente o cuántas fracciones de tiempo hay que dedicarle diariamente a la actividad física pasados los 60, 65 años, doctora? Bueno, eso ya se ha estipulado de manera muy general, 30 minutos todos los días. Okay. O 150 a la semana. Pero no es conveniente juntar ese tiempo el fin de semana. Claro, la pichanguita de los sábados. No, por favor. Claro. Es como que hago ayuno toda la semana y voy a comer todo el sábado y domingo. Día. Pues nos va a indigestar, ¿verdad? Claro. Lo mismo es el ejercicio. Vamos a tener problemas cardíacos, respiratorios, lesiones osteomusculares, entonces no conviene. Tenemos que repartir y fraccionar el ejercicio. Y no cualquier ejercicio. La persona mayor de 90 años, sí, vamos a salir a caminar, pero el de 60 tiene que hacer mayor ejercicio. Y cualquier ejercicio no. Tiene que hacer ejercicio de resistencia para fortalecer esos músculos. Aeróbico de preferencia. Aeróbico. ¿No? Que uno ensanche los pulmones y que le meta oxígeno al cuerpo junto con el gasto de energía. Efectivamente. No para todos es igual. Ahora se receta ejercicio. Así como recetamos antibióticos, debemos recetar cuánto de ejercicio, qué ejercicio, a qué hora. No es que me voy de madrugada a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, porque estoy lastimando ese reloj biológico, que también necesitamos dormir, necesitamos comer. No voy a comer en la madrugada, no voy a hacer ejercicio en la madrugada, porque tenemos relojes biológicos del corazón, de los pulmones, del estómago, y no podemos transgredir. La idea es hacerse una rutina, doctora, y tratar de respetar esa rutina. Y que la rutina incluya buena alimentación y actividad física, pero meterla dentro de nuestro día. Y eso es lo que se debe respetar, al menos 5 veces por semana. Y eso es algo que es fundamental para llegar a una vejez saludable. Así es. Así como planificamos qué vamos a comer en la semana, exacto, debemos planificar qué ejercicio vamos a hacer. Si nos vamos a matricular en baile, si vamos a bailar en casa, si nos vamos a matricular en algún deporte, o si vamos a salir a caminar o a correr, con quién vamos a salir, qué ropa vamos a usar. Todo eso tiene que ser planificado para que en el día que suceda no tengamos dificultades. De acuerdo, y la verdad que tampoco es necesario tanto equipamiento, amigos. O sea, uno no necesita un juego de pesas. Con 2 botellas de agua uno puede tener y hacer ejercicio, pero de una manera rutinaria, y se puede conseguir ayuda, especialmente en los primeros días, para hacer el ejercicio bien hecho y no tener lesiones. Sí, para eso, como le decía, estamos recetando ya el ejercicio individualizado. Claro. Porque si enviamos a todos, por ejemplo, a hacer el mismo ejercicio, puede ser que hay personas que sufren del corazón, claro,
que no pueden hacer tal ejercicio, o personas que son asmáticas, que tienen ya problemas de EPOC, o personas que ya tienen artrosis de rodilla, de cadera, que no pueden realizar ese tal o cual ejercicio. Entonces, tenemos que hacer una evaluación individual. Perfecto. La idea, queridos amigos, es usted, cuando visite a su médico, si es que logra, y además, ¿qué edad sería bueno, doctora, tener un control con geriatría? Yo ahorita, por ejemplo, que todavía sigo yendo a mi pediatra, ¿no? Mentira. No, la idea es que sí hay un momento cuando uno tiene que administrar sus enfermedades y su estado de salud, ¿no es cierto? Efectivamente, hablamos de etapas de vida porque es un continuum. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Claro. Pero a partir de los 60 ya está decidido. No es que al día siguiente ya empezamos a envejecer, es desde antes. Claro, desde el útero incluso. Por lo tanto, tenemos que ir. Yo acepto personas hasta menores de 60 años en la consulta. De acuerdo. Porque me dicen, enséñeme cómo, porque yo no quiero llegar a tener demencia, no quiero llegar. Y es funcionabilidad permanente. Doctora, yo le quiero agradecer muchísimo porque nos está enseñando que parte de la vida es el desarrollo. Y el otro día un tío me dijo, yo no soy viejo, yo tengo juventud acumulada. Me pareció una muy buena salida y esa es parte también de la sensación que uno tiene que tener para vivir saludable lo máximo posible de una manera funcional. Así es. Entonces, algo que quiera decirle a nuestros amigos en su casa, por ejemplo, ese mensajito que puede ayudar a cambiar de perspectiva la vejez a ciertas personas. Primero, actitud. Segundo, hagamos movimiento. Si ustedes están en cama, se sientan. Si están sentados, se levantan. Y si están levantados, caminen. Y si pueden caminar, pues aparte de agradecer que pueden hacerlo, salir. Sería conveniente movernos. Todos deberíamos estar en movimiento. Visiten siempre a su médico de cabecera, su médico geriatra. Los esperamos en el hospital para que podamos atenderlos con mucho cariño. Muchísimas gracias a la doctora Soledad Pérez del Hospital Santa Rosa. Muchísimas gracias, queridos amigos, ustedes. Un mensaje muy especial. Moverse, nutrirse bien es salud. Gracias. Continuamos con más del programa. Buenas. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Recordándoles que ya hemos hecho algunos aparatos y sistemas y nos corresponde ahora tratar de desarrollar los órganos de estos aparatos y sistemas según su función. Hoy día, después de haber visto el aparato respiratorio, que consta básicamente de nariz y boca, la faringe, la laringe, luego viene la tráquea, luego vienen los bronquios, luego vienen más chiquitos los bronquiolos y finalmente terminan en una estructura muy especial que se llaman los alveolos pulmonares. Hoy día vamos a tratar de estudiar el pulmón como tal, a ver si podemos explicarlo de una manera gráfica para que todo el mundo entienda cómo funciona este fuelle maravilloso que nos permite vivir. Si tuviéramos que decir qué es lo más importante que el ser humano necesita, piense usted, ¿cuánto tiempo se puede quedar tomando aire, reteniéndolo sin respirar? No va a pasar de 45 segundos a 1 minuto. Tan urgente es respirar que necesitamos tener unos pulmones sanos para poder llevarle a nuestro cuerpo el oxígeno que todo el cuerpo necesita. Y se hace a través de este maravilloso órgano llamado pulmón. Vamos a verlo en pantalla. Adelante, señor director. Muy bien, tenemos acá el pulmón izquierdo y hay cierta diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Vamos a ver. El pulmón izquierdo tiene básicamente 2 lóbulos principales, ¿de acuerdo? 2 lóbulos principales. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos principales. Lo vamos a ver en una lámina después, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos los bronquios que se dividen, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y luego tenemos, estos son los bronquios secundarios que van especialmente a cada lóbulo, y luego los bronquios terciarios que al final se van a convertir
en una bolsita que tiene muchos globitos donde cabe aire. A eso se le llaman los alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Estos son los alveolos. Parece un racimo, parecen mora, pero están vacíos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se produce el intercambio gaseoso. La sangre llega al pulmón, el pulmón se expande y a través de estos alveolos le entrega el oxígeno a la sangre para que regrese limpia al corazón y luego pueda ser bombeado directamente a todo el resto del cuerpo a través de la bomba cardíaca. Adelante, por favor, vamos a ver la siguiente imagen. Esta es acá como vean, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Como ven, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, es decir, 3 bronquios principales que llegan ahí. Ingresa el aire ingresa a través de la tráquea, se va al pulmón izquierdo y al pulmón derecho y va achicándose cada vez más este arbolito y termina llegando a los alveolos. Ahí es donde se produce este intercambio de la sangre, entra la sangre no oxigenada y sale la sangre oxigenada. ¿Eso a dónde va? Al corazón. Si va al corazón, la sangre oxigenada, esa sangre oxigenada es empujada por el corazón y llega a todo el cuerpo, pero ya pasó por la limpieza del oxígeno. Entonces, gracias a este músculo importante, que es el diafragma, que es un músculo plano, los músculos intercostales, es que se produce esa función de fuelle. Paremos ahí un ratito, por favor. Muy bien, además dentro de esto hay lo que se llama el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema que tiene que ver con la inmunidad. Estos son ganglios, señora. Señor, son ganglios. Entonces, a través de estos ganglios fluye un líquido llamado la linfa. Y ese líquido ayuda a que los pulmones puedan tener mecanismos de defensa cuando tenemos una bronquitis o una neumonía y hace que estos, vamos a decir, soldaditos buenos puedan actuar rápidamente llevando células de defensa. Continuamos, adelante. Y esto es parte del aparato linfático, como decimos, pero así funcionan los pulmones. Gracias a los músculos intercostales, gracias al diafragma y a este sistema que hace que nosotros podamos hacer un fuelle para inhalar, exhalar y llenar nuestro pulmón para que la sangre se oxigene y luego sea bombeada directamente al resto del cuerpo. Una absoluta maravilla de la naturaleza. Por supuesto, todo esto gobernado por un sistema autónomo. Nosotros no nos damos cuenta que respiramos, pero respiramos todo el tiempo. Dediquemos un poquito más de tiempo a respirar conscientemente. Es decir, 10 minutos al día. Tranquilícese, siéntese y tome aire. Reténgalo. Respiración consciente es algo del cual todo el mundo está hablando y ayuda a mejorar nuestra oxigenación. Trate de hacerlo en casa, eduque a sus hijos para que lo hagan. Tómense un momento del día. Lo hacen los budistas, lo hacen las personas que se dedican a la reflexión. Dediquémonos a respirar, que es lo más importante que el cuerpo humano necesita. Muchas gracias. Nosotros vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa. Muy bien. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos en un consultorio inmunológico, una nueva especialidad en nuestro país, donde tenemos dignos representantes como mi buen amigo el doctor Arturo Pareja, médico, virólogo e inmunólogo. Y vamos a hablar de una enfermedad neurológica. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con un inmunólogo acerca de una enfermedad neurológica? Una enfermedad a la cual he tenido la posibilidad de asistir a las reuniones que organizan los pacientes con esta enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata la enfermedad y después por qué
tiene que ver acá la inmunología? ¿Y por qué tiene que ver también la virología? Vamos a ver como virólogo explicar un poco. Y hace muchos años que me involucré en la parte de la neuroinmunología, ¿no? Y la neurovirología, en este caso, a raíz del problema en nuestro país de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, en realidad, ¿ok? ¿Degenerativa? Degenerativa, ¿ok? A largo plazo, muy lamentable. En nuestro país tenemos una gran cantidad de personas con esclerosis múltiple, una gran cantidad. Hay una muy buena asociación de enfermos, ¿no? Y hay una muy buena asociación de esclerosis múltiple, pero ¿quién ve más los casos de esclerosis múltiple? ¿Quién tiene la casuística más grande? Es el Ministerio de Salud, mucho más que la Seguridad Social. Felizmente, con esto de la integración de salud, el sistema integral de salud, ya los pacientes con esclerosis múltiple vistos en el MINSA ya pueden tener acceso a un poco mayor número de medicamentos, que solamente estaban muy manejados por la Seguridad Social, ¿no? Y hacían cierta diferencia. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Tiene que ver con sistema nervioso central y todo lo que es médula espinal. Resulta que el sistema inmunológico nuestro confunde parte de las proteínas de la mielina. La mielina es la sustancia que cubre los nervios. La vaina que cubre los nervios, como el plastiquito que cubre el cable. Así es. Ok. Ese, digamos, ya no se utiliza mucho. Digamos, ¿te acuerdas? El cobre, el cable de cobre, era recubierto con un plástico. Ajá. Muy bien. El filete nervioso es el cobrecito o el axón, ¿no es cierto? Es el axón de la neurona, es el cablecito, y lo que recubre es la mielina. Pero ¿por qué tiene mielina ese axón? Como un aislante. Es un aislante porque de neurona a neurona, conexión entre neuronas, viaja la información en millonésimas de segundo. Si no hubiese ese aislante llamado mielina, la información no sería rápido, sino lenta, entrecortada y no habría función. Imagínate si no tuviéramos mielina, yo no podría, me pica acá, me rasco automáticamente. Imagínate que no tuviéramos mielina y yo doy la orden de hacer este proceso, ¿cuánto demoraría en esa transmisión del impulso nervioso? Minutos quizás, ¿no? Y que no doy la orden. Pero como tengo la mielina, eso es automático. Entonces, por error, nuestro sistema inmune cree que esa proteína mielínica es un agente extraño y lo ataca y va destruyendo la mielina, por lo tanto, parte de la neurona. Y las personas comienzan a experimentar trastornos del sistema nervioso, debilidad muscular, trastornos neuromusculares, neurovasculares, trastornos neurooculares, que es uno de los primeros síntomas. Pierden diferentes capacidades como hasta la deglución, el olfato, la respiración y todo lo demás. Son personas que empiezan con una discapacidad ascendente y degenerativa, porque obviamente no se recupera. No se recupera. Es el sistema inmune que está atacando y ya destruyó mi mielina y por lo tanto destruyó mis neuronas en gran cantidad. Y de ahí tú me preguntarás, pero ¿y qué originó eso? Hace ya varios años, conversando con nuestros colegas neurólogos, ¿no? Y haciendo esa integración de las especialidades de inmunología, neurología y últimamente la virología, vimos que hay un proceso que tiene o está relacionado con agentes infecciosos virales. Agentes infecciosos virales. Así es. Yo lo había escuchado alguna vez, que es una respuesta exagerada o permanente hacia lo que fue una infección viral
que después, como tú dijiste en otra enfermedad que comentamos, pasó la enfermedad viral, pero quedó en la memoria del sistema inmunológico. Correcto. Esa alteración. Pero ¿y por qué? Porque muchas de las proteínas de ciertos virus se parecen estructuralmente a las proteínas mielínicas. Ok. Ahí va. Y entonces es una falta de reconocimiento. Así es. Ejemplo de algunos virus que hemos identificado que están relacionados con esclerosis múltiple. ¿Ok? Hablando después de genética, todo. Epstein-Barr. Epstein-Barr. Virus herpes. Herpes, el herpes virus, ese es Así el torch es. famoso, el Así torch famoso que es. también producía abortos. Así Toxoplasma, ¿cómo se llama? Hasta la rubiola, o sea, algunas otras enfermedades que eran identificadas antes. Incluso se hablaba de sarampión, incluso se habla de las vacunas contra el sarampión, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces son esos virus. A la cabeza Epstein-Barr, después virus herpes, citomegalovirus, etcétera. Estos virus que atacaron, estuvieron y que dejaron en la memoria de que esa proteína mielínica, oye, no, este es un virus, dice el sistema inmune, y comienza a atacarlo por error. A esa hipótesis que hace años se planteamos, ya tiene un nombre ese mecanismo molecular. Esto lo van a entender los colegas médicos. Se llama mimetismo molecular, una imitación. Hay una imitación, piensa que la mielina es la proteína viral. Está imitando. ¿Y cómo el se sistema corrige? inmune. Disminuyendo la capacidad del sistema inmune, lo que te hace susceptible a adquirir otras enfermedades porque tu sistema lo estás apagando. Así es. ¿Qué es lo que sucedía en el ministerio antes de esta integración de salud? Los pacientes solamente eran diagnosticados cuando tenían crisis. Esta enfermedad tiene la etapa de crisis y de remisión. Crisis y remisión. Inclusive para su clasificación de gravedad, se ve en el paciente al año cuántas crisis tiene y según eso lo van clasificando. A más crisis, peor pronóstico. Entonces, ¿qué se hacía cuando, o qué se sigue haciendo cuando hay altas crisis? Se recurre, ojo, puedes recurrir a glucocorticoides, puedes recurrir a medicamentos que te van a, entre comillas, utilizando esta palabra, apagar el sistema inmune, ¿no es cierto? Para que esté en blanco, digamos, el sistema inmune y remitan los síntomas. Y de ahí salías. Pero ahora existen medicamentos mucho más sofisticados que interfieren con la respuesta inmune hacia el sistema. Más localizado. Más localizado. Específicamente para esta enfermedad. Está haciendo eso para el cáncer. Por supuesto. La terapia que sí. inmune contra el cáncer. Así es. Hasta Es terapia inmune biológica, biológica. La terapia y eso biológica. Es medicina del futuro, ingeniería molecular. Cosas alucinantes que cuando estudiábamos probablemente ni siquiera nos las imaginábamos, pero es la ciencia la que avanza. Avanza la investigación científica, avanza el conocimiento médico y ahora entendemos el porqué de muchas enfermedades. Te agradezco muchísimo, Arturo, porque ha sido para mí especialmente, de verdad, muy enriquecedor desde la parte de vista profesional. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muy amable. Gracias, queridos amigos, ustedes, aprendiendo un poquito más. Todos los días aprendemos algo en este programa. Nos vemos. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Que pasen una linda tarde.